Bueno, es un honor, buenas tardes, estar con el doctor Ricardo Pascale para conversar sobre su libro Del freno al impulso que ha editado Planeta. Por si quienes nos están viendo no lo conocen, difícilmente no lo conozcan, vamos a dar algunos datos de él. Profesor emérito de la Universidad de la República, catedrático en la misma desde los 26 años, es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, y esto tiene mucho que ver con el libro al que nos vamos a referir. Fue además 2 veces presidente del Banco Central, asesor de organismos internacionales y además un destacadísimo artista plástico. De hecho, la portada del libro, donde hay ahí una espiral de madera, es una obra del doctor Pascale. Vamos a agregar que ha publicado 7 libros y más de un centenar de artículos. Comencemos por el título, Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay futuro. Muchos recordarán que hubo un libro en el pasado que tenía un título muy similar, invertido, El impulso y su freno. Es un libro de 1964, escrito por Carlos Real de Azúa. Allí se analizaban 3 décadas de vallismo y las raíces de la crisis uruguaya. Acá hay como una inversión de la flecha del tiempo. El libro de Real de Azúa miraba hacia el pasado y trataba de explicarlo, pero usted, digamos, invierte la dirección de la flecha y quiere mirar hacia el futuro. ¿Por qué hay una alusión a ese libro, por cierto, muy conocido, de Real de Azúa en el título de su libro? Real de Azúa había sido profesor mío. Real de Azúa había sido profesor mío y era un hombre muy culto y muy simpático, muy cálido. De una biblioteca en la casa que no se podía caminar. Y había escrito ese ensayo y lo habíamos discutido algunas veces. Habíamos charlado del libro algunas veces. Y siempre me quedó, digamos, su interpretación. Y cuando fui madurando las ideas que componen el libro, me pareció que ahora lo que tendríamos que hablar era al revés, de este freno que estamos, cómo nos vamos al impulso, ¿no? Quizás a él le hubiera gustado, quizás no sé, pero épocas distintas, enfoco algo distinto y por eso me parece que el impulso era necesario y porque el país lo encuentro frenado, digamos. Ahí ¿no? está. De hecho, lo que se llama la bajada del título, la explicación del título en la portada, es una propuesta para el Uruguay futuro. Es un libro que habla del futuro, que es un tema del cual no se habla mucho en nuestra sociedad. ¿Qué lugar ocupa este libro en lo que ha sido su producción, en la escritura y en los artículos que ha publicado? Y además, ¿por qué en este caso particular usted escribe un libro buscando un público que está un poco, no el público académico al cual se ha dirigido habitualmente, sino, digamos, a un público más amplio? Efectivamente, cuando el libro, digamos, tiene una gestación de años, de muchos años, y ya la escritura fueron los últimos 2 años, diríamos así, con espacios de descanso. El porqué de la escritura, en un sentido, hay varias preguntas, pero vamos a la última. El porqué del estilo literario, vamos a decir así, si lo podemos, de dejar mucha formalización académica, para que sin perder, digamos, un cierto nivel académico, que fuera un libro que lo pudiera leer cualquier persona normalmente inteligente y darse cuenta lo que, digamos, lo que quería decir. Elegí ese estilo porque a la altura que me fui convenciendo que estaba el país, era un tema que no era para un puñado de personas especializadas, sino que era
un libro que podía ser útil si penetraba, digamos, en mucha gente, no solo líderes empresariales, sindicales, educacionales, políticos, sino líderes también, sino educadores, en fin, la gente en general. Porque si el libro no lo entendía la gente en general, no iba a lograr el objetivo que el libro quiere, que es que el país ingrese por una senda de crecimiento. Bien, vamos a ir a eso. El contenido de su libro podría resumirse en pocas palabras en una afirmación que usted hace y que voy a citar. La clásica economía, anclada fundamentalmente en recursos naturales o actividades industriales tradicionales, está hablando usted aquí de la economía uruguaya, debería pasar de la forma más perentoria posible a una economía que se basara en el conocimiento. Y el libro, entre otras cosas, describe cómo usted va cobrando conciencia de esto. Vamos a mencionar algunos nombres que aparecen en el libro, porque me gustaría que se refiriera a ellos porque fueron importantes para que usted llegara a esa conclusión. Y vamos a comenzar por el primer economista de los muchos que están citados en el libro, en lo que se denomina un breve prólogo. Casi inmediatamente, al comenzar ya hay una cita de este señor que se llamaba Joseph Schumpeter. ¿Por qué es tan importante, fue tan importante Schumpeter? Schumpeter, un economista austríaco, muy talentoso. Si habría que nombrar a 10 economistas con letras especiales en la historia de la economía, sin duda Schumpeter estaba en los primeros puestos. Schumpeter a los 28 años publica un libro que se llama Teoría del Desarrollo Económico. En él sostiene que no hay país que se pueda desarrollar en el mundo si no tiene a empresarios innovadores. Si el empresario no es innovador, ese país no va a crecer. O sea, centra todo, hay que pensar que es un libro del año 1911, un libro que ya tiene 110 años y parece escrito hoy se le está llamando, y muchos economistas como Lawrence Summers o Bradford DeLong, economistas importantes, lo llamarían al siglo XXI quizás el siglo de Schumpeter. El siglo de Schumpeter, un poco referenciando a que más que nunca la innovación en este siglo, no sabemos por cuántos, pero en este siglo va a ser, digamos, sobre el cual pivoteará el crecimiento o la letanía de los países. Está bien. Otro nombre, muy distinto, muy diferente. Angelo Gallicchio. ¿Quién fue Angelo Gallicchio? Ahí entra, claro, está muy bien. O sea, en realidad, por eso dije que fueron años de maduración. Schumpeter lo sentí en facultad por primera vez cuando se daba una asignatura, pero vi, ya no en académicos, pensamientos que cerraban con lo que Schumpeter decía. De gente normal, inteligente, pero digamos, no habían tenido... Sin estudios académicos. Sin una formación especial. Y entonces, Angelo Gallicchio era un italiano que venía del pueblo de donde es mi familia paterna, y mi abuelo estaba acá, y él preguntó quién de San Fele, que es el pueblo de donde venimos, y le dijeron, bueno, está Doménico, que era mi abuelo, y vino acá y mi abuelo lo ubicó. Era en los años, después en la posguerra, y mi abuelo lo ubicó y era un excelente carpintero que después se transformó en un ebanista refinado. Era un ebanista... un artista de la madera. Un artista. Total, era un artista, era un escultor, en fin. Y Gallicchio triunfó, tuvo una empresa, y en un determinado momento le dijo a la señora, que es uruguaya, vivían ambos, toda la familia de la esposa vive acá,
me dijo, me voy sobre los años 60. Este país que yo vine y que me dio unas grandes oportunidades, y a quien le quedo muy agradecido y estoy enormemente contento de haber vivido en él y siempre voy a hablar muy bien de él, veo que cambió radicalmente. Que ya perdió ese dinamismo, perdió ese afán de tener un futuro, de tener una oportunidad, y entonces yo me vuelvo. Porque vine en busca de una oportunidad, porque mi pueblito no me la daba, vengo acá, me parecía que sí, después no, y la gente dejó de ser innovadora, creadora, trabajadora, bueno, en fin, yo, por lo menos como él lo veía, y bueno, pagó todas las cuentas. Cerró su empresa y se fue. Cerró su empresa, se fue y triunfó. ¿Y en ese momento qué pasaba en Uruguay? ¿Se confirmaba esa impresión que él tenía? Sí. Era un país, digamos, que estaba en una pendiente. Claro, él se fue sobre los 60 y ya en los 55 tenemos, mediados de los 50, vamos a decir así, 2 años después de la finalización de la Guerra de Corea, que fue en el 53, ya Uruguay, prácticamente toda la academia coincide en que ahí hace un quiebre y ahí empieza de un país que venía de cierta prosperidad, con los problemas que podrían ser, pero empieza a ser un país... A perder fuelle. Exacto. Bien. Y se va. O sea, Galiquio entendió. No, capaz que nunca sintió después fueron muchos los uruguayos que también se fueron. Sí, claro. En la estela de Galiquio. Pero le voy a mencionar otro nombre. Esta es una palabra finesa de Finlandia. Postipanki. Y además de Postipanki le voy a mencionar también a una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores finlandés que lo recibe a usted. Usted era presidente del Banco Central en aquel entonces, estaba trabajando en la refinanciación de la deuda uruguaya tan pesada después del fin de la dictadura. Y esta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores lo pasea por Helsinki, la capital de Finlandia, y usted en algún momento la felicita por el cargo que ocupa, por estar allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ella le dice, no me felicite porque yo soy una persona frustrada, una fracasada. Y ahí le explica por qué. Y ahí usted recibe también una nueva señal de para dónde debe ir el mundo. Y quizás, Jorge, fue de las tres que menciona, Schumpeter, por supuesto, la teoría de base y los post-schumpeterianos y demás. Galiquio, como hombre, digamos, normal, pero la que me hace el quiebre, yo también estaba un poquito más maduro quizás, claro. Me hace el quiebre, digo, yo estoy viendo el mundo mal, estoy yendo en el tren no correcto, estoy en un tren que me lleva para otro lado. Y ahí me empiezo a interesar mucho por la economía qué pasaba, ella me explicó que Finlandia se estaba preparando para ser una economía, dejar de ser una de las economías más pobres de Europa, como era, como fue, para transformarse en una economía que iba a tener en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, la riqueza, que hoy la destaca como un modelo en tantas cosas, ¿no? Claro. Y ella decía que había fracasado porque no había podido ser lo que había querido ser, maestra. En Finlandia es un título universitario. Es un título universitario. Y eso tiene que ver con el conocimiento que está, digamos, en la base de lo que usted propone. Sí, y yo le dije, ¿por qué? Yo me imaginaba, ahí ya me imaginaba un poco. Y me dice, no, porque los mejores finlandeses tienen que dedicarse a formar a las futuras generaciones. No cualquiera, porque usted está moldeando mentes, está influenciando mentes, y entonces tenemos que tener muy claro quiénes son los que van a tener esa delicadísima tarea. Entonces, ¿quién puede tener esa delicadísima tarea más que los médicos? Los educadores. En algunos otros países ponen medicina o ingeniería como las carreras más difíciles de ingresar. En Finlandia es la parte de educación, porque ellos tienen que formar a los niños y a los adultos y a los adolescentes de la mejor forma posible. O sea, lo mejor de Finlandia, la espuma de la crema de Finlandia,
tiene que estar dedicada a formar a los finlandeses. Claro. Vuelvo atrás. Ahí dije, acá claro, acá hay algo. Estoy en el tren equivocado. Claro. Vuelvo atrás a la frase esa que para mí resume la propuesta, ¿no? Que Uruguay debería abandonar o ir abandonando una economía anclada fundamentalmente en recursos naturales, vacas, la soja, la celulosa, y en actividades industriales tradicionales, para pasar de la forma más perentoria posible a una economía que se basara en el conocimiento. ¿Qué debemos entender por conocimiento en este contexto? ¿Qué es lo que debería ser el país, digamos, para ingresar en esa economía del conocimiento en la que están ya muchos países en el mundo? Sí, no hay ningún país desarrollado en el mundo que no haya ingresado en la economía del conocimiento. Los más desarrollados han ingresado con más intensidad, los menos, hay como una graduación así, pero digamos, es la aplicación, digamos, de las resultancias de la investigación y desarrollo en las ciencias, que eso importa en la tecnología y después en la innovación, aplicado, y acá hace una cosa interesante que usted me decía, no quiere decir que no se vaya a aplicar al agro, no, al contrario. No, pues yo pensaba, el doctor Pascal está diciendo abandonemos la vaca, abandonemos la soja, abandonemos el... No, al contrario. Seguir con los recursos naturales, pero entonces sí, con unos recursos naturales en el cual la ciencia, la tecnología y la innovación le aporten y le hagan crecer de valor e incluso llegar a tener un valor único, no ser un commodity. Claro, y esto porque en definitiva, si seguimos haciendo lo que hacemos, quedamos presos del precio que otros fijan. Exacto. Para lo que nosotros hacemos. Y al fijar los otros el precio, nos fijan el nivel de vida a nosotros. Claro. Más allá de que hay ciclos que son muy favorables. No hace mucho vivimos un ciclo extraordinario, pero después cuando uno analiza la serie histórica se da cuenta que promedia y el crecimiento del PBI per cápita del Uruguay. Sí, en un siglo y pico. En un siglo y pico, ¿cuánto ha sido? Un poquito más del 1% anual. Un poquito más. Completamente insuficiente. Totalmente insuficiente. Entonces ahí nos separamos y nos fuimos separando en lo que llamamos una gran divergencia de los países que entraron en la economía del conocimiento, que vendría a ser la aplicación económica del saber, el saber aplicado a generar los mismos productos, pero de repente mejores, diferentes, más innovadores, con mayor productividad. Ahí está el centro a donde tiene que ir el país. ¿Y cómo se expresa eso cuando uno se compara, cuando el Uruguay se compara con los países que hicieron lo que nosotros no hicimos? Y somos un tercio de ellos. Somos un tercio de ellos. Y ese tercio se ve en todo. Y se ve desde los recursos que tienen para vivir el estándar de vida y después con los servicios que se les presta, con las infraestructuras que hay en el país. Se ve en todos lados, ¿no es cierto? Se ven todos los aspectos de la vida. Y son países que no son... Finlandia tiene 6 meses, siguiendo con el tema Finlandia, sí, tiene 6 meses del año bajo nieve y no 10 centímetros de nieve, 1 metro de nieve. O sea, es dura la vida. Cuando acá ni se hablaba, ellos ya tenían teletrabajo hace años. Y las mujeres habían llegado a la conclusión de que podían trabajar, eran más felices y trabajaban mejor y con más productividad si trabajaban desde la casa. Porque ¿qué es lo que había que hacer? Tal cosa y tal cosa. Bueno, no te preocupes más. Yo manejo muy bien la informática y eso trabajo va a estar en tiempo y forma. Y estaban en tiempo y forma. ¿Y qué otros países mencionaría, digamos, con escala o recursos naturales similares al Uruguay, que aplicando la economía del conocimiento no se rezagaron? Porque el problema que tenemos es un rezago respecto a naciones, digamos, con las cuales estábamos bastante emparejados. Exacto. Y son chicas, no estamos hablando chicas en todo sentido. Bueno, el caso típico de Australia, Nueva Zelanda,
Ya voy a dejar afuera a Singapur porque ya tiene una pendiente que nos ha sacado una... Es el Everest de... Sí, ya se salió de todo. En fin, tenía un amigo que tenía la hija ya trabajando, perdón, el esposo de la hija tuvo que viajar con él, con el nieto. Le pregunté en Singapur, ¿sí, cómo está la enseñanza ahí? Bueno, no, el chiquilín tiene que tener profesor particular para determinadas materias. Ah, o sea, anda. Yo pensé, acá un profesor particular se acude cuando el chico está teniendo alguna dificultad o no está rindiendo lo que se esperaba. Me dijo, no. No solo alcanza con ser bueno, hay que ser muy bueno. Y además, o sea, profesor particular para ser muy bueno, no para salvar el año, que lo salvaba con los cursos regulares. Y además los padres tienen que estar al tanto con ellos y al día con ellos. Claro. Ya que usted trató de bajar este tema, digamos, de sacarlo un poco del ámbito académico y llevarlo lo más lejos posible en el alcance del público, para dar ejemplos concretos, cosas que están a nuestro alcance y que han sido producto de esa economía del conocimiento. Bueno, desde ya los celulares. Todo, sí. Sí, claro. Para empezar, lo que dio el giro, así fue el chip. El chip que desde el punto de vista comercial aparece en el año 71, cuando Intel genera el primer microprocesador. Pero en realidad el gobierno de Estados Unidos había invertido mucho en una oficina del Ministerio de Defensa, se llama DARPA, ahora se llama ARPA, y ahí desarrollaron lo que hoy sería Internet. Ahí es donde cambia el mundo para pasar de ser un mundo de las cantidades, de producir cantidades de cosas para producir cosas nuevas. Lo que usted me está diciendo además es que, porque uno podría decir, bueno, todo eso es producto de Silicon Valley, pero lo que usted está diciendo es que en realidad fue el Estado el que, digamos, hizo las inversiones más fuertes. Sí, claro. Para el desarrollo de todo eso. Para las cosas más importantes, por lejos, es el Estado. Esta es la verdad. Ahora también debemos decir que tenemos que ir acompañado después de un sector privado muy dinámico que tomó eso, o sea, no es que siguió el Estado, ¿por qué pasa? La innovación. Es como cuando el auto se queda en la ruta y viene alguien y lo empuja. Y después tiene que andar solo. ¿No? Exacto. Entonces lo empuja porque la innovación tiene mucho riesgo. De muchos productos que usted trata de innovar, solamente tienen éxito algunos. Entonces, a nivel privado, eso es bravo. Eso tiene que haber una conciencia nacional de que es el Estado que asume ese riesgo. Pero todo, el GPS también está desarrollado por el gobierno americano. Esta última de Moderna trabajó el 75%. La vacuna. La vacuna. Sí, las dos vacunas más importantes pertenecen a... En fin, fueron esfuerzos del gobierno americano, pero en algunas partes. O sea, hay el 75% de las drogas en el sentido farmacéutico, ¿no? Que se generan en Estados Unidos, que es un país muy importante para esto, surgen del National Institute of Health, que sería el Instituto Nacional de Salud, donde trabaja un famoso, muy prestigioso médico que se peleó con el presidente Trump. Fauci, ahí está. Anthony Fauci es uno de los jefes de uno de los sectores, pero de ahí surgieron, ahí salió Albert Sabin, cuando, digamos, desarrolló la vacuna para la poliomielitis, premio Nobel, por supuesto. O sea, el 75%. Ahora, perdóneme, ¿cuánto invierte Estados Unidos en investigación y desarrollo? Ahora están muy preocupados, porque ya venía antes del presidente Trump. El presidente Trump es un hombre un poco particular, vamos a decir. En italiano nos gusta decir particular. Por ser muy delicado, ¿no? Particular. Entonces ya sabemos que es una cosa un poco especial, en fin, no voy a abrir juicios valorativos. Particular. Lo llevó a Estados Unidos como nunca se vio, a menos del 1%. El otro del Producto Bruto. El otro día hará 15 o 20 días,
un poquito más, no, 20 días, 25 días, el primer discurso frente al Congreso, el presidente Joseph Biden, y dijo que no podía ser que Estados Unidos estuviera por debajo del 1% en investigación y desarrollo. ¿Y los que invierten más, cuánto invierten? Y es el caso de, quizás el caso de Israel, 4,5%. Entonces, claro. ¿Y nosotros? Bueno, nosotros diríamos que 0,4 de 1%. Y además, digamos, tenemos que tener en cuenta cuál es el PBI claro, de Uruguay, claro, ¿no? Claro. ¿Y a cuánto debería llegarse? Y tenemos que empezar, si los uruguayos quieren salir de esta economía de las cantidades, con algunos chispazos bien destacables, de gente que ha sido innovadora. Sí, porque los hay. Y los hay, y hay que destacarlo. El software, por ejemplo. El software, por ejemplo, justo destacarlo. Estos chicos que hicieron algunas startups últimamente, excelentes. Eso, tendría que haber mucho de startups y no otras cosas. Y digamos, ya saltaríamos al 1% y después al 1,5%. Tendríamos menos del 2%, ya estamos complicados. Con lo cual Estados Unidos está con serios problemas, ¿no es cierto? Porque ya ahora en el mapa mundial ha caído grandes potencias, Estados Unidos y China. Claro. Ahora, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de enseñanza, hablamos de educación. Sí. Estamos en un país donde, digamos, todas las evidencias apuntan a que el sistema educativo es deficitario, a niveles muy preocupantes. O sea que la propuesta que usted hace, si no pasa primero por una reforma, digamos, de la educación, es inviable. Claro, tiene que haber primero, me parece, un consenso. Que los uruguayos, esto es bravo que un libro lo cambie, o que lo cambie una persona, o 5 personas, o un partido político, o 2 partidos políticos. Esto tiene que ser una cosa que los uruguayos consensúen que esto es lo que conviene. Que se peleen después por otro. ¿Usted lo cree posible? Yo soy visceralmente optimista, pero además abona en ese sentido también mi experiencia personal. Cuando en el año 85 asumimos, después de la dictadura, el país estaba totalmente destruido. Todo el mundo le atribuye, o mucha gente le atribuye, al equipo económico de la época que tuve el honor de integrar. Yo le debo decir que el equipo económico hizo lo que tenía que hacer y para eso nos pagaban. Pero en realidad pudimos recobrar la confianza porque los líderes políticos, que eran el doctor Sanguinetti, el señor Wilson Ferrial Dunate por el Partido Nacional y el general Iber Sedeñi, en el tema económico nos dejaron hacer. Eso no quiere decir que apoyaran todas las medidas y que no hubiera alguna discrepancia. Había manga ancha. Ahí está. No. Pero a veces yo iba a hablar con alguno de ellos, pero me palmeaba como diciendo, no, tranquilo. No puedo votar por razones a veces comprensibles, de razones de otra índole, a veces ideológicas, pero sabían que estábamos haciendo lo que había que hacer. Lo único que nos pidieron... Y ese es el espíritu que tendría que primar. Ese es el espíritu. Discrepancia, pero entre estas 4 cosas no. Y la discrepancia, el punto que me dijeron fue, que no dijeron, fue, ustedes hagan lo que quieran con la economía y ordénenla. Confiamos. Pero por favor, y ahí estaba el centro de la cosa, que no vayas a trastabillar la débil democracia uruguaya. Nosotros sabemos bajar la inflación del 100% al 4%. Sabemos cómo se hace. Son de las pocas enfermedades que tenemos alguna idea de cómo se pueden curar. Pero hay curas que no todos los cuerpos las resisten. Claro. Esa es una. Educación. Después, consenso, educación. Empresarios. Pero hay un momento en el libro que usted dice que el empresariado uruguayo tiene una extraordinaria aversión al riesgo. Sí, una aversión al riesgo. Y lo compara con algunas tribus africanas en ese sentido. Los valores que me dieron
Fue mi tesis doctoral, fue parte de la tesis. O sea, no es que lo leí, lo calculé yo mismo. Yo cuando me estaba dando, bueno, yo me daba cuenta que era así, ¿no? Pero, y después le pregunté por qué. ¿Por qué? Y contestaron muchas cosas. Pero todos, o el 97%, 3 factores me los comentaban. Primero, no hay una constancia de política económica. Segundo, o antes que eso, no se sabe para dónde va el país. Y tercero, a veces es más fácil lo que nosotros llamamos políticas rentistas, que son, más vale tener un buen decreto que me salve de tal cosa, claro, que yo innovar. ¿Y cómo se cambia eso? Porque eso es un tema cultural. Sí, y sin empresarios audaces, pero cuando digo audaz, digo aquel que va a la pelea sabiendo que puede morir o triunfar. Sí, que asume riesgos. Que asume riesgos. Sí, si no asume riesgos no va a haber innovación. Y al no va a haber innovación, bueno, vamos a seguir en un gris que se va a hacer cada vez más oscuro. Acá no espero ningún drama así, digamos, de que explote, nada de esto. Pero sí se van a seguir yendo uruguayos. Uruguay ajusta por población, tenemos que tenerlo muy claro. Casi el 20% de la población uruguaya está fuera. Con datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los que están registrados en los consulados, que no son todos, pero asumamos que fueran el 100%. Usted lo compara eso con cualquier país, aún los países más complicados como Argentina o países, en este momento, estoy hablando de América Latina, ¿no? Tener el 20% de diáspora, entonces Uruguay ajusta por población. ¿Qué es lo que está haciendo un chico hoy? Me lo dicen en la facultad, me dicen todo. Yo termino y me voy. Entonces, ¿qué estamos vendiendo? ¿Y qué está pagando? ¿Qué estás pagando tú? ¿Qué está pagando la gente? ¿Qué está pagando? La formación de un profesional que va a actuar en otro país. O sea, estamos dando conocimiento para que ese conocimiento y ese talento lo use otro país que de repente es mucho más rico, que no precisaba que nosotros le diéramos el talento y que pagáramos. Entonces, se nos están yendo lo mejor, o mucho, queda muchísimo bueno acá, pero los que se van, y todos mis amigos, el que no tiene, tiene 4 hijos, tiene los 4 afuera. Anoche estuve con unos amigos, bueno, que no tenían, yo tengo 1 de 3, todos tenemos, claro, no todos, pero mucha gente. Bien. ¿Cómo vincular, digamos, la investigación, la ciencia y la producción? Que parecen ser 2 mundos separados en nuestro país, ¿no? Fue uno de los dramas de este país y que tenemos que sacarlo. Siempre estuvo muy separada la generación del conocimiento de quienes precisan el conocimiento. Hubo como un... ¿Y por qué? No sé a qué se debe. Hay muchas teorías, hay muchos pensamientos sobre eso, pero hoy día hemos visto algunos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, es el GACH. Se vinculó a la ciencia, a la toma de decisiones. Por supuesto, quien tiene la conducción del país tiene un conjunto de variables que no son solo las científicas, pero el insumo científico estuvo a la orden. El Instituto Pasteur, que lo dije, el doctor Carlos Batianes, el director ejecutivo, generamos un PCR que es igual que el de mejores del mundo. No hubiéramos podido hacer, que son carísimos, y se hicieron a un precio muchísimo barato, y además se pudo hacer una cantidad de testeos con el mejor test, digamos, el Instituto Pasteur, nuestro test está a la altura de cualquier test que uno se haría en Estados Unidos. No todos los PCR, es como decir un auto, no todos los autos son... O sea que esto es algo que va en la dirección de lo que usted apunta. O sea, el país, aún digamos, invirtiendo lo poco que invierte en investigación y desarrollo en relación al PBI, es capaz, digamos, de esos logros. Y ahora, o sea, el Instituto Pasteur, que lo inauguró el presidente de la República,
generó el primer Venture Builder. Perdón que tenga que decirlo en inglés. Venture sería, digamos, Venture Builder sería como una producción de startups. De empresas que nacen. Que nacen, pero con el apoyo científico. Entonces, empiezan a desarrollarse con el apoyo científico y de repente patentan. Ahí se da ya la conexión. Ahí ya se da la conexión. Claro. Ahí es donde empieza la conexión. Sobre todo con los startups vinculados a instituciones o universidades. También las universidades tienen mucha importancia. Nosotros, en general, no quiero extenderme, pero no nos han enseñado a resolver problemas. Nos han enseñado a analizar problemas. Entonces, todo el mundo analiza. En fin, yo cuando fui a Estados Unidos, me acuerdo, a estudiar, una de las veces que fui a estudiar, pero cuando fui más tiempo, primer examen era terminar un trabajo sobre... Escribí 122 páginas. El profesor, que muy simpático, pero me agarró por ahí y me dijo, Pascale, discúlpeme, usted escribió 122 páginas. Es una maravilla escribir 122 páginas para no decir absolutamente nada original. Pero además me lo decía no con tomándome el pelo, sino como diciendo, vamos a ubicarnos en el mundo. Y usted sabe, me dice, ¿cuánto? ¿Usted no se deprimió profundamente después de eso? ¿Sabe por qué no estoy enojado con usted? Porque lo formaron así. Introducción, antecedentes, marco teórico. ¿Para qué me habla el marco teórico si tenemos una biblioteca? Y además todo lo que vamos a leer esto, ya lo conocemos el marco teórico. Muy bien. El marco teórico dice Schumpeter, Tulano, ya está. Pone un renglón. Y ya está, ya sabemos que se manejó por ese lado. Y después lo que queremos que diga es, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces me dice, ¿usted sabe en cuánto escribió Einstein la primera versión de la teoría de la relatividad? No sé, ni idea. 13 páginas. Ahí, también estoy en el tren equivocado, en este tema también. Y ahí empecé a cambiar también y a darme cuenta que lo que nos habían enseñado no era resolver, era... y por eso está ahí tanto diagnóstico. Claro, estamos llenos de diagnósticos muy interesantes, muy buenos. Es como ir al médico y que el médico nos explique perfectamente nuestra enfermedad, pero no nos diga cómo curarnos. Y doctor, bueno, viva con ella. Viva con ella, y usted queda... Entonces, eso va cambiando. Y el otro tema, que las universidades en el mundo son famosas no por cómo enseñan, ni lo bien que enseñan, que se sabe que enseñan bien, sino por lo que investigan, por lo que crean de conocimiento. Ese es el gran crédito. La Universidad de Chicago famosa, la de Columbia famosa, Harvard, MIT, Princeton, en Estados Unidos, o puede haber otros países, Cambridge, la que quiera, son famosas por la cantidad de premios Nobel que tiene, por los tipos que cambiaron la forma de ver el mundo. Esto no es así, discúlpenme, pero es así. O inventaron la tomografía computada, o primero los rayos X. Claro. Antes no se sabía cómo era el ser humano por adentro. Y un alemán, profesor... Capaz que podemos averiguarlo. El tipo llegó. La resonancia magnética nuclear, para poner, claro, que fue la última, digamos. Todos esos tienen el premio Nobel. Claro. Y son interdisciplinarios, que tiene que ver mucho con Leonardo da Vinci, que era un interdisciplinario. Sí, yo me olvidé, porque usted lo menciona también. Uno va leyendo el libro y aparece da Vinci y dice, ¿por qué trae a un tipo que murió hace 500 años cuando quiere hablar del futuro? Claro, porque era un genio universal, digamos, en esa época del Renacimiento, que ahí, usted que es un gran literato, la palabra la acuñó Petrarca, la Rinascita. Entonces, el Renacimiento, que en donde queda atrás la Edad Media y aparece la modernidad. Y este hombre era un superdotado, manejaba interdisciplinariamente de la física, a la química, a la astronomía, a la anatomía. Los dibujos de él son algo
brutales de cómo son los músculos, los órganos. Él hacía disecaciones, o sea. Entonces, ¿Y eso sigue vigente como un esquema necesario, ¿verdad? claro, porque la resonancia magnética nuclear no le dieron el premio Nobel a un médico. No, había un médico, creo, pero los demás eran ingenieros o era no sé qué. El que creó los rayos X, Wilhelm Röntgen, que fue el primer premio Nobel de física, era físico. No era físico. Estaba jugando con unas cosas y vio que él tiraba un rayo y veía que por los libros que ponía, era como si no estuvieran los libros. Pero de repente si ponía una lapicera que era dura, que era dura, perdón, quedaba marcada. ¿Y esto? ¿Y esto? Y bueno, después al final pone el dedo en la mano de él y en el primer paper, ahí le pide a la mujer que ponga las manos porque lo había ayudado mucho. Bien, sigamos. ¿Cómo se financia esto? Sí, porque, digamos, usted ya habló, el Estado. Bueno, pero el Estado en el Uruguay tiene, sí. bueno, para empezar, un déficit importante, pero además, digamos, muchas cosas que hay que atender. Y acá se trata de financiar lo incierto. Y es muy difícil ir a un banco y decirle, mire, tengo una idea, no sé si va a resultar, pero necesito... Irónicamente, es cierto, perdón. ¿No? Irónicamente los bancos le prestan a las empresas que tienen historia. Y cuando tienen historia, es probable que ya tengan, yo le pueda pronosticar la vida. Pero si usted viene con una idea, dice, no, a vos no te presto. Entonces, pero esto debe ocurrir en el mundo. ¿Cómo se resolvió? Esto se resolvió a veces en estados poderosos, ingresando parte del Estado, ¿no es cierto? Como el caso de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, los países, Japón, poniendo el riesgo, o sea, asumiendo el riesgo inicial, pero en otros empiezan a aparecer inversores privados. Y que hoy día, con las tasas de interés tan bajas, hay gente que tiene mucho dinero en el mundo. Y de repente dice, yo voy a destinar... Como si fuera el casino. Es como si fuera una cosita, una cosita para él, pero unas cuantas cositas de esas, para nosotros es un montón. El Venture Builder del Institut Pasteur, que es el primero del Uruguay, está financiado por un fondo totalmente privado. Mejor dicho, por gente privada. El Estado siempre los apoya, digamos, en el sentido, en el presupuesto del instituto y demás, pero el Venture Builder está financiado 100% por privados. Que cuando usted habla con ellos y les empieza a mostrar que con el mensajero RAN, el que se hicieron las vacunas de Pfizer y de Moderna, vamos a ver si tenemos un proyecto, por ejemplo, que vamos a aplicarlo para algunos cáncer. ¿Cómo? Entonces la gente se empieza a entusiasmar, como que hay otro mundo. Entonces dice, bueno, yo pongo... Hay algo más que los bonos del tesoro. Hay algo más de los bonos del tesoro, yo tengo tanto, pongo un milloncito. Pongo un milloncito, 2, 3, y 2, 3, y da 2, 3, se hace una cifra interesante, ¿no es cierto? Bien, estamos ya llegando al final. ¿Y el país no ha hecho nada últimamente en esta dirección? Bueno. Porque usted no está inventando la rueda. No, la rueda ya está inventada. Lo que usted dice es, miremos... ¿Por qué andamos con una cosa cuadrada cuando hay una rueda que es redonda? Y es mucho más fácil. Claro. ¿Por qué, digamos, lo que estoy tratando de decir, por favor, hagamos lo que han hecho los que han crecido. Y no me gusta que mi país, que me dio tanto a mí, y la deuda mía con el Estado es enorme, desde la escuela nunca pagué un peso. Lo menos que puedo hacer es decir lo que pienso. Si los uruguayos queremos seguir viviendo en el subsuelo, seguiremos viviendo en el subsuelo. Pero ya estamos bien capacitados para poder vivir en una casa de más de un piso. No sé, ¿Algo se ha hecho?
últimamente en esa dirección? Bueno, el presidente, cuando fuimos a hablarle del Venture Builder, quedó encantado. ¿Y cuánto se pueden hacer más de esto? Ahora, estamos en un momento de una crisis que no es una crisis, estamos hablando de una pandemia, ¿no? Una pandemia que todo el mundo está en crisis. No es el momento, digamos, quizás, por eso el Pasteur fue al sector privado. Pero fue al sector privado, pero con el apoyo total del gobierno. O sea, el gobierno lo vio no con buenos ojos. Por lo que mencionó el presidente y habló él mismo en el acto de inauguración, es un camino que él le gustaría seguir, ¿no? Uh-huh. Es un camino, ahora, esto, insisto, tiene que ser una cosa más consensuada, en el cual todo un proyecto del país, no de algunos. Y todo consenso siempre hay que ceder un poco uno. Nadie sale, digamos, ganando 10-0. En fin, pero en la cosa nuclear, las cosas del núcleo, de las centrales, tendríamos que estar de acuerdo. Y después discutir otras cosas. Pero son 2 o 3 cosas las que hay que estar de acuerdo. Primero, sobre todo, ¿para dónde va el país? Uh-huh. Esa es fundamental. Si seguimos en la economía de las cantidades o empezamos a transitar como podamos, las fuerzas que podamos, una economía que se base cada vez más en el uso del conocimiento. Doctor Pascale, muchas gracias. Y bueno, y a quienes nos están viendo, el libro se titula Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay futuro, editó Planeta. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.